Imagina que cae una nevada histórica en tu ciudad, calles completamente colapsadas. Madre mía, tipo Filomena, un desastre total. Exacto, una situación límite. Y a la mañana siguiente, el alcalde emite un bando, un papel oficial ordenándote a ti y a todos tus vecinos salir con palas a limpiar la acera frente a vuestras casas. Y tú sales con la pala, claro, yo saldría, vamos. Pues, ¿qué pensarías si te dijera que ese papel, firmado por la máxima autoridad de tu municipio, jurídicamente carece de todo poder para obligarte a hacer algo que no estuviera ya previsto? Espectacular, de verdad, es que es un dato fascinante. Bienvenidos al debate. Hoy saltamos al terreno de juego de las ideas para analizar el esquema táctico más complejo y fascinante que define nuestra convivencia. Hablamos de la organización territorial del Estado español. El famosísimo título octavo de la Constitución. Pura táctica, puro fútbol administrativo. Yo soy una apasionada de este tema. Y yo estoy seguro de que hoy vamos a disfrutar desgranándolo. La gran cuestión que dirimimos hoy sobre el césped es la siguiente. En este deporte de la administración pública, ¿quién controla verdaderamente el ritmo del partido? ¿Esa es la clave? ¿Es el Estado central diseñando las reglas del juego desde el banquillo para mantener el equilibrio y la cohesión de todo el equipo? ¿O son las comunidades autónomas y las entidades locales las que determinan el resultado real del encuentro? Las que con su agilidad marcan el ritmo real, sí. Yo sostengo, y defenderé hoy, que la Constitución y la estructura normativa del Estado conforman una arquitectura táctica inamovible, un sistema diseñado milimétricamente para garantizar que el orden y la solidaridad imperen en cada rincón del campo. A ver, discrepo profundamente de esa visión tan de pizarra estática. Es una visión muy de despacho. De despacho, yo diría de director técnico con visión de conjunto. Ya, pero es que el texto constitucional, si lo analizas con rigor empírico, no es un sistema cerrado que ahogue al jugador, al revés. Es un reglamento que premia la velocidad, la ambición y el desmarque constante. Entiendo tu postura, pero el orden es necesario. Sí, pero el verdadero dinamismo de este partido no reside en las grandes directrices del Estado central, reside en el autogobierno territorial y, sobre todo, en el fútbol de barro. En las divisiones inferiores que representan la administración local. Ahí, en los ayuntamientos, es donde se baja el balón al ras del suelo. Esa perspectiva tiene el encanto innegable de la épica local, desde luego, pero confunde el movimiento de un solo jugador con la estrategia de todo el club. Bueno. Para entender la magnitud de este diseño, debemos observar el título octavo del artículo 136 al 158, como la concepción de un fútbol moderno. Nada, absolutamente nada queda al azar. Hombre, algo de improvisación hubo en el 78, ¿convendrás conmigo? Hubo flexibilidad, que es distinto. El Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas, sí, pero toda esa estructura gravita sobre un eje innegociable, que es el artículo 138, el principio de solidaridad. El equilibrio económico, claro. Exactamente. No estamos hablando de una simple declaración de intenciones. Es, para que nos entiendan, el equivalente a un límite salarial o a un fondo de compensación y reparto de derechos televisivos en una gran liga. ¿Un mecanismo redistributivo? El Estado garantiza la realización efectiva de la solidaridad. Nos dice que no puede haber privilegios económicos ni sociales entre los distintos territorios. Si un equipo tiene más recursos, por su posición geográfica o histórica, el sistema redistribuye para mantener la competición viva y justa. Vale, sobre el papel es irreprochable. Y en la práctica también. Fíjate en el refinamiento del mecanismo. La propia Constitución reconoce el hecho insular. Entiende que Canarias, por ejemplo, juega con el terreno inclinado en su contra por su aislamiento. Claro, logísticamente es un reto espectacular. Por eso se aplican medidas compensatorias fiscales, como la ausencia del IVA peninsular. Es la intervención del director técnico supremo para asegurar que todos los jugadores avancen en igualdad de condiciones. A ver, el principio de solidaridad está muy bien, pero estás omitiendo cómo se formó realmente esta liga. Me hablas de un orden impecable, pero los datos históricos nos muestran un escenario de urgencia, pura supervivencia táctica. Supervivencia fue un pacto sumamente meditado. Ojo al dato que te voy a dar. La Constitución de 1978 ni siquiera listaba qué comunidades autónomas iban a existir. Espectacular. Dejó el campo abierto, sin los equipos definidos, para que los territorios demostraran su hambre de balón. Porque establecía un principio dispositivo. Era una invitación al autogobierno ordenada. Bueno, ordenada hasta cierto punto.
porque el diseño centralista intentó poner trampas. Diseñaron distintas vías de acceso a la autonomía. Analicemos la táctica un segundo, que esto es fascinante. Crearon la llamada vía lenta del artículo 143. Una vía garantista, diría yo. Un sistema de contención clarísimo. Exigía que la iniciativa partiera de las diputaciones y de 2/3 partes de los municipios. Y ojo, si un territorio fallaba en ese intento, el castigo era severísimo. Tenían que esperar un tiempo prudencial. Al banquillo, 5 años sin poder volver a intentarlo. 5 años. El Estado no quería agilidad en ese momento, quería controlar el tempo del partido y ralentizar la descentralización. Yo no lo llamaría una trampa, sinceramente. Ese filtro del 143 era fundamental para evitar que la estructura del Estado se desintegrara por un, digamos, exceso de entusiasmo. Se trata de madurez institucional. Pero es que esa madurez saltó por los aires con la genialidad táctica de la vía especial, el artículo 151. Los arquitectos diseñaron esta vía pensando que era un muro infranqueable. Exigía unas mayorías muy cualificadas, es verdad. Mayorías brutales casi imposibles. Atención a este detalle técnico porque es clave. Requería la ratificación mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. Del censo total, no de los votantes. Y Andalucía demostró que el mecanismo funcionaba si existía voluntad real. Andalucía reventó el esquema táctico. Decidieron que no iban a esperar 5 años en la banda. Asumieron el riesgo absoluto. Se movilizaron y superaron esa trampa desde el pitido inicial. Fue un hito, sin duda. Y ni hablemos de los fichajes de emergencia del artículo 144. El Estado tuvo que improvisar para autorizar estatutos en territorios que no cumplían los requisitos, como Madrid o Ceuta y Melilla. Esa simetría es lo que define nuestro modelo territorial. Ya. Pero esa lectura omite algo esencial. La audacia andaluza o las soluciones para Madrid solo fueron posibles porque existía un reglamento superior que ya contemplaba esas excepciones. El Estado las encauzó dentro de la legalidad. Sí, claro, pero forzaron la máquina al máximo. Y esto nos lleva a la transición fundamental de nuestro análisis. ¿Cómo pasamos de la creación de las autonomías a la aplicación de las normas en el terreno de juego diario? Me refiero a la confrontación entre la pirámide normativa de Kelsen y lo que tú denominas fútbol de barro. Mi terreno favorito. En un Estado de Derecho, la jerarquía de las normas es la columna vertebral de la civilización. Todo emana de la Constitución, la regla suprema. Por debajo operan las leyes orgánicas que requieren mayoría absoluta del Congreso. ¿Como los propios estatutos de autonomía? Exactamente. Es decir, los estatutos de esas comunidades tan audaces son, en su esencia jurídica, leyes estatales, aprobadas por las Cortes Generales. Más abajo tenemos las leyes ordinarias y, finalmente, los reglamentos. Esta pirámide consagra un principio sagrado, plasmado en los artículos 9 y 103. El principio de legalidad. El principio de legalidad, en efecto. La administración pública no actúa por impulso, actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Nadie corre por el campo sin un propósito y un límite asignado por el esquema general. A ver, la pirámide de Kelsen es una construcción teórica preciosa. Es como estudiar los movimientos del Brasil de Pelé en una pizarra magnética. Es la estructura que nos sostiene. Pero el ciudadano no vive en una pizarra magnética. Yo bajo al barro, a la ley reguladora de las bases del régimen local, la Ley 7/85. Esa es la verdadera Biblia del fútbol modesto. Ahí está el contacto real con el balón. La gente no convive diariamente con la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Su calidad de vida depende de lo que aprueba el Pleno de su ayuntamiento. Tiene margen de maniobra, por supuesto. Y la mecánica es fascinante. El Pleno aprueba los reglamentos orgánicos, que tienen efectos ad intra. Las normas de funcionamiento interno, como los turnos de la policía municipal. Pero las estrellas del partido son las normas con efectos ad extra. Las ordenanzas. Que desde el rigor de la teoría del derecho no dejan de ser disposiciones reglamentarias de rango inferior, subordinadas siempre a la ley. No conviene elevarlas a la categoría de soberanía. No las elevo a soberanía, ojo, las elevo a impacto real. Tienen efectos ad extra porque son obligatorias para absolutamente cualquier persona que pise el territorio de ese municipio. Residentes y no residentes, sí. Claro, si un ciudadano empadronado en Barcelona viaja a jugar un partido a un pueblo de Soria, la ordenanza de ruidos de ese pueblo se le aplica de forma implacable desde que su pie toca el asfalto. Eso es poder de ejecución inmediato.
dinamismo táctico puro. Reconozco el valor de la proximidad y la inmediatez de la administración local, pero estás dotando a las ordenanzas municipales de un aura de poder omnímodo que no se corresponde con su naturaleza subordinada. Y para ilustrarlo, retomemos el escenario de la nevada con el que abrimos el programa. El bando del alcalde con la pala. Vamos a ello. Especialmente en urgencias, pero jurídicamente los bandos no son normas jurídicas. Son otra cosa, ¿sí? No tienen fuerza de ley, no pueden crear obligaciones nuevas para los ciudadanos ni tipificar infracciones. Son, recurriendo a nuestra analogía, los gritos del entrenador desde la banda recordando la táctica. Cuidado, le estás quitando valor al bando desde una perspectiva puramente académica. Pero en la práctica, el bando es lo que provoca la acción del ciudadano. Es policía administrativa pura, sustentada en el artículo 84.1. Intervención en la actividad de los ciudadanos, sí. Exacto. Cuando el alcalde firma ese documento, exigiendo limpiar los solares en verano para evitar incendios, está dirigiendo el partido en tiempo real. Pero la acción del ciudadano no surge del bando en sí. Ese es el error conceptual. Si el bando exigiera limpiar el solar, pero no existiera una ordenanza municipal previa sobre limpieza que amparara esa exigencia, el bando sería papel mojado. Bueno, se ampara en la ordenanza, vale. Un alcalde no puede inventarse una obligación mediante un bando, carece de procedimiento de elaboración, no se somete a exposición pública. La obligación ya residía en la ordenanza, que a su vez se supedita a las leyes estatales de medio ambiente. El Estado siempre delimita y legitima la jugada local. Vale, acepto la precisión técnica. El bando no crea la norma, la recuerda, pero la ordenanza sí la moldea. Ahora bien, si tu premisa es que el Estado tiene a las entidades locales totalmente encorsetadas, tenemos que fijarnos en cómo fluye realmente la fiscalización. ¿Es un flujo continuo vigilado? Pero rapidísimo. Los ayuntamientos tienen una agilidad asombrosa. Cuando el Pleno apruebe una ordenanza, la mecánica exige que remitan una copia al Estado y a la comunidad autónoma. ¿Sabes el plazo? Varía según la comunidad. Genéricamente, 6 días, o en comunidades como Madrid, su ley les da 15 días. Es un pase rápido. Ejecutan la jugada, aprueban la norma de convivencia y simplemente notifican a las categorías superiores. No piden permiso previo. Juegan el balón y luego informan. Pues fíjate, resulta revelador que utilices ese trámite para defender la libertad táctica local. La naturaleza de ese mecanismo evidencia exactamente lo contrario. Ese envío obligatorio no es un pase rápido o una cortesía. Es la instauración de una sala del bar permanente. La sala del bar. Me encanta la analogía, pero a ver cómo la sostienes. La arquitectura constitucional no confía ciegamente en la administración local. La somete a vigilancia. El Estado y la comunidad autónoma actúan como árbitros revisando la jugada en las pantallas. Tienen esos 15 días hábiles para analizar el acto al milímetro. ¿Y si ven algo raro, pitan? ¿Y qué ocurre si detectan que esa ordenanza infringe el ordenamiento jurídico? El mecanismo es implacable. La Administración Superior formula un requerimiento motivado. Le da a la entidad local el plazo de un mes para que anule el acto voluntariamente, rectificando su error táctico. Un toque de atención. Y si el presidente de la corporación se niega, el Estado impugna el acto ante la jurisdicción contencioso-administrativa. No hay margen para la rebeldía impune. Detengámonos ahí, porque ese requerimiento de un mes es para faltas menores, un fuera de juego posicional, digamos. Pero el reglamento contempla sanciones muchísimo más agresivas. Hablemos de la tarjeta roja directa. Entramos en terreno delicado. El artículo 67 de la Ley de Bases del Régimen Local establece un mecanismo excepcional para cuando un acto local atente gravemente al interés general de España. Fíjate en la contundencia del lenguaje. Es espectacular. Es una salvaguarda esencial. Cuando se roza ese límite, la pausa táctica desaparece. El delegado del gobierno, que es la figura del Estado en el césped autonómico, interviene, no da un mes, requiere al presidente para que anule el acto en un plazo máximo de 5 días. Un plazo perentorio. Y aquí viene el golpe de autoridad. Si el alcalde no lo anula, el delegado del gobierno no espera un tribunal. Puede suspender el acto por sí mismo en el plazo de 10 días y acto seguido trasladarlo a lo contencioso administrativo. Y permíteme explicar la relevancia de esa jurisdicción contencioso-administrativa que mencionas, porque es clave para mi postura.
No es un tribunal penal ordinario, es una rama especializada, un árbitro de élite cuya función es garantizar que el poder público se somete a la legalidad. Sí, son los que revisan las jugadas dudosas. Que el delegado del gobierno pueda suspender un acto local y llevarlo ante estos magistrados demuestra que el municipio nunca es soberano. Pero si elevamos esta metáfora al máximo nivel competencial, a las comunidades autónomas, encontramos la expresión más pura de la jerarquía estatal, el artículo 155. Madre mía, la intervención máxima, la bomba nuclear competencial. Exactamente. Es la prueba definitiva de que la arquitectura estatal se impone a cualquier táctica territorial. El mecanismo del 155 establece que si una comunidad autónoma atenta gravemente contra el interés general, el gobierno central interviene. Primero con un requerimiento. ¿Y si no hacen caso? ¿Al Senado? Si no es atendido, solicita la aprobación por mayoría absoluta del Senado. Y destaco el rol del Senado, la Cámara de Representación Territorial, validando la intervención. Con esa aprobación, el gobierno asume el control directo para preservar el terreno de juego. Nadie niega el peso letal del 155. Es el árbitro suspendiendo el partido y desalojando el estadio si la situación lo requiere. Pero incluso bajo esa espada de Damocles, fíjate en la plasticidad que el sistema sigue otorgando en el barro a nivel local. A ver con qué me sorprendes ahora. Exploremos los límites del poder desde la perspectiva de las alianzas. Los municipios tienen una libertad táctica maravillosa para agruparse. Si un pueblo no tiene presupuesto para la recogida de basuras, la ley le permite tirar paredes con sus vecinos. Crean mancomunidades, áreas metropolitanas, comarcas. Se fusionan operativamente. Es cierto, la ley promueve esa agrupación por estricta eficiencia en la gestión de servicios, pero contrastemos esa plasticidad local con la restricción fundamental impuesta a las comunidades autónomas, la verdadera regla de oro. ¿Te refieres a la prohibición de federarse? Por supuesto. Lo que a nivel local es una asociación virtuosa para recoger la basura, a nivel de altas instancias está terminantemente vetado. El artículo 145 prohíbe de forma tajante la federación de comunidades autónomas. Es un muro tremendo, sí. Es una declaración de intenciones formidable. España, desde su base jurídica, no es un Estado federal. No somos una suma de estados que ceden poder. Somos un Estado unitario que reconoce el derecho a la autonomía. Prohibir la federación asegura que no se creen macroestructuras que desafíen al Estado central. Y es fascinante cómo el texto prohíbe la federación, el muro definitivo, pero inmediatamente abre gateras tácticas para que sigan conectando. Siempre con supervisión. Claro, porque el mismo artículo les dice que no pueden federarse, pero sí pueden firmar convenios. Las comunidades pueden celebrar convenios para la gestión de servicios. Y la única condición táctica es comunicarlo a las Cortes Generales. Una comunicación obligatoria, insisto. Sí. Y si buscan acuerdos de cooperación política más profunda, la mecánica exige que las Cortes lo autoricen previamente. Es decir, el Estado te prohíbe fusionar los clubes, pero te permite ceder jugadores y compartir estrategias si pides permiso al estadio principal. La excepción siempre encuentra un resquicio. Pero fíjate que en ambas excepciones, la intervención del Estado a través de las Cortes es ineludible, ya sea como receptor o como agente autorizador. La estructura unitaria permanece inalterable en la cúspide. Yo ahí veo flexibilidad negociada, no solo imposición. Bueno, a lo largo de nuestro intercambio hemos diseccionado las mecánicas del Estado. Desde mi análisis, el título octavo, el principio de legalidad y la implacable estructura normativa demuestran que, por mucha agilidad que exista en una ordenanza local, todo requiere un diseño central rígido. Tu amada pizarra táctica. El mecanismo del VAR administrativo y, en última instancia, el 155 aseguran que el principio de solidaridad no sea una quimera. Garantizan que el terreno de juego no se incline a favor de unos pocos. Yo reconozco el peso abrumador de esas herramientas de control. Estoy segura de que son vitales. Pero mi lectura me lleva a una conclusión opuesta. Si el Estado dependiera solo de su estructura superior, el partido se habría detenido hace décadas. Yo creo que fluiría con más orden. ¿Qué va? La vitalidad reside en la simetría. La historia de la vía del 151 y la potestad reglamentaria del Pleno demuestran que la administración es un ecosistema donde las bases empujan y obligan al Estado a reaccionar. El fútbol de barro define el pulso real de los ciudadanos. Ambas perspectivas, sin duda, exponen la profunda tensión y el brillante equilibrio de nuestro derecho administrativo. Ha sido un debate verdaderamente enriquecedor. Totalmente. Un auténtico partidazo táctico.
Queda en el aire una última reflexión tras desgranar estas mecánicas. Si la Constitución dicta las reglas irrenunciables, es posible que, a través de bandos y ordenanzas, la administración local acabe siendo el verdadero árbitro de nuestra libertad cotidiana. Lo dejaremos para que cada oyente saque sus propias conclusiones. Gracias por acompañarnos hoy en el debate.